Bendiciones. Seguimos hablando acerca de la historia de la iglesia primitiva. Ya estamos yendo por la recta final. Eh, y una de las cosas que estábamos hablando y veíamos con respecto a la iglesia primitiva es que cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, se refiere al periodo inicial del cristianismo, que abarca desde la época de los apóstoles, tras la muerte y resurrección de Jesús, hasta los primeros siglos de su historia. Eh, este comienzo se caracteriza, hermano, por el establecimiento de las primeras comunidades cristianas, la difusión del Evangelio, el desarrollo de la fe y sus prácticas fundamentales, y una estructura organizada inicialmente en torno a los hogares particularmente, ya que se reunían ellos ahí. Así fue el comienzo de la iglesia primitiva. Ya hemos dicho que cuando nos referimos a la iglesia primitiva, se está refiriendo al periodo inicial del cristianismo. La iglesia primitiva, hermano, nació tras la resurrección de Jesús, de nuestro Señor Jesús, y fue establecida por los apóstoles. Se propagó desde Jerusalén por todo el imperio. Note que el cristianismo nace en Jerusalén, no nace en otra parte, no nace en Roma, nace en Jerusalén. Y de ahí se propagó hacia todas partes. Vemos que se propagó más allá de Jerusalén, más allá del imperio romano, se propagó hasta Oriente, Asia y Occidente. A menudo esa propagación se debido a la dispersión de los creyentes por las persecuciones. Es verdad que si en Jerusalén era el punto cero donde comenzaron las persecuciones, o había muchas más persecuciones, los cristianos tuvieron que huir hacia otras latitudes, tanto de Occidente sobre todo, debido a las persecuciones. Una vez que ya las persecuciones se generalizó en todo el imperio, los cristianos trataron de expandirse mucho más allá, pero eso también ocasionó la persecución de que los cristianos pues se expandieran y llegaran a otras regiones. Los creyentes de la iglesia primitiva se reunían en casas y formaron comunidades con una organización tan simple como, por ejemplo, incluyeron figuras que cuidarían o pastorearan a los nuevos creyentes, como por ejemplo los pastores, los ancianos, los diáconos, etcétera. Los primeros cristianos, ya lo vimos anteriormente, ellos vivían, hermano, en comunidad, o sea, compartiendo recursos como comida, como dinero. Los servicios religiosos incluían la predicación, los cánticos, la celebración de la Cena del Señor y el bautismo. Eso eran las liturgias que se practicaban en los primeros siglos, en el comienzo de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, hermano, se centraba en el estudio de la palabra de Dios, en el servicio mutuo, en la hospitalidad y en la predicación del Evangelio. Durante el Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos, lo que a menudo los llevó a reunirse en lugares como catacumbas, en cuevas. Y para entender el cristianismo primitivo, nosotros debemos de diferenciar y comprender algunos aspectos muy importantes que no debemos minimizar o quitar importancia. Yo dije en un principio que para conocer el presente en el cual estamos ahora, por qué hay tantas religiones, por qué hay tantas instituciones, por qué hay tantos dogmas de fe, yo dije que para entender el presente tenemos que comprender el pasado, el inicio de todo. Y en el inicio de todo pues hubieron muchas situaciones, y esas situaciones derivaron a muchas cosas en los siglos posteriores. Por eso debemos de entender, hermano, y diferenciar y comprender algunos aspectos importantes que no debemos minimizar o quitar importancia. Primero, hermano, Cristo es el fundamento principal de la fe cristiana.
y su comienzo se originó en Jerusalén. Como segundo aspecto, Cristo capacitó a los discípulos, los instruyó y los mandó a difundir el mensaje de salvación a toda persona, dándoles a ellos, o sea, a los apóstoles, poder y autoridad para dicha encomienda. Tercero, les mandó a no enseñorearse. Y esto es algo muy importante y aquí lo subrayo, hermano. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a no enseñorearse entre ellos ni tampoco con los nuevos creyentes que iban a acercarse a la fe. Esa fue una instrucción, ese fue un mandato para con los discípulos que obviamente los discípulos lo cumplieron a carta cabal, no así algunos obispos desobedecieron ese mandato siglos después. El evangelio, hermano, iba a ser gratuito. No les instruyó a los apóstoles a cobrar absolutamente por nada correspondiente al evangelio, lo que hoy en día vemos, hermano, cómo se ha convertido muchas iglesias en un mercadillo, lamentablemente. El evangelio, hermano, iba a ser gratuito. No les instruyó a los apóstoles, tampoco les dijo que edificaran templos, ni crearan una institución terrenal, ya que la institución en este nuevo pacto iba a ser espiritual, para todo aquel que crea y se arrepienta y decida seguir las enseñanzas de Cristo. Así de fácil, hermano, así de fácil. Cuarto, los obispos o ancianos o pastores estaban encargados de cuidar a los nuevos creyentes, que iban aumentando día a día por causa de la predicación del evangelio. Habían obispos en Oriente, note esto, hermano, porque esto es muy importante. Habían obispos en Oriente, Occidente y Asia. ¿Qué pasa? Que para el concepto o el pensamiento de muchos creyentes de Occidente, piensan que solamente el cristianismo nació en Occidente. No, habían cristianos en Oriente y habían cristianos en Asia también. Y no podemos nosotros ver en la perspectiva como se ve hoy en día, no, es que el cristianismo nació en Roma, no, el cristianismo en primer lugar nació en Jerusalén. Punto número 1, y lo dice la Escritura. Y la primera vez que llamaron a los seguidores de Cristo cristianos fue en Antioquía. Número 2, para entenderlo, había creyentes que no solamente estaban en Occidente, habían creyentes que estaban en Oriente y habían creyentes que estaban en Asia. Entonces, hermano, cuando se llevó la predicación del evangelio, habían obispos que estaban en Oriente, habían obispos que estaban en Asia y habían obispos que estaban en Occidente. Y al principio, hermano, nadie era más ni menos. No existían jerarquías, ni jefes, ni mandamases. Y usted lo puede leer en la Escritura. Ya que el Señor Jesús les dio ese mandamiento de no enseñorearse, ¿no? No habían jerarquías ni jefes. El Señor Jesús le dijo, veis a los gobernantes del mundo cómo se enseñorean de todas las personas. Y entonces le dijo, así no va a ser entre vosotros. O sea, dejó bien claro cómo tenía que ser o cómo se debía de llevar, hermano, la fe fundamentada en el cristianismo. Entonces, hermano, quinto, el imperio romano, en el imperio romano no había libertad de culto. Por eso los cristianos fueron perseguidos y muertos por su creencia, ya que el emperador era considerado en ese tiempo un dios en la tierra. Y él era muy celoso de la adoración a sus dioses paganos. No podía permitir, obviamente, que ninguna secta, porque así se le consideró al cristianismo, vaya a querer como es llevarse cautivo a muchas personas, sacándoles de sus dioses paganos. De hecho, hermano, los apóstoles recibieron el castigo de dicha persecución por parte de los césares del imperio, tales como, voy a citar algunos emperadores que persiguieron a los cristianos, por ejemplo, Nerón, por ejemplo, Domiciano, por ejemplo, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximinio, el Tracio, Decio,
Valeriano, Aureliano y Diocleciano, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos emperadores, hermano, persiguieron a los apóstoles y a los nuevos creyentes, excepto Juan, que murió de viejo en la isla de Patmos, el que escribió el libro de Apocalipsis. Todos los demás apóstoles murieron en persecuciones bajo martirios por el Imperio Romano. La persecución, como dijimos anteriormente, hermano, la persecución duró desde el 64 después de Cristo hasta el 311 después de Cristo. Los cristianos primitivos se reunían en casas y en cuevas, muchas veces a escondidas, y celebraban sus reuniones compartiendo el pan, orando y teniendo en común, como dice la Escritura, todas las cosas. Dichas persecuciones, hermano, Cristo los profetizó. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos: por causa de mi nombre os perseguirán, por causa de mi nombre os arrestarán, y por causa de su nombre iban a ser ellos vituperados. Y tal situación aconteció así. Sexto, hermano, el cristianismo era uno solo y libre. No había institución aún. O sea, hoy día vemos, existen muchas denominaciones, existen muchas fragmentaciones de iglesias, de creencias. Hoy día tenemos ni sé cuántas millones de religiones en todo el mundo. Todas están, hermano, desfragmentadas. Y cuando nació el cristianismo era uno solo, hermano. Era uno solo. Y no había instituciones aún que se apropiara, del fundamento cristiano. Habían papiros que estaban porulando por muchas iglesias, los cuales los conocemos hoy en día, los que tenemos en nuestra Biblia, y habían otros papiros de dudosa procedencia, los cuales no los incluyeron en el canon y los llamaron libros apócrifos. Pero hasta este lapso de la historia, hermano, así fue el cristianismo primitivo. Ya los apóstoles en sus cartas advertían a los creyentes, a los ancianos, de falsos ministros, de falsos hermanos, de falsos apóstoles, falsos profetas, que estaban introduciendo herejías. Enseñaban a los creyentes a vivir una vida consagrada a las enseñanzas de Cristo. Y los apóstoles centraron doctrina, siguieron recibiendo inspiración divina de la palabra, instaban a los hermanos y los exhortaba con amor y mansedumbre a vivir una vida piadosa hasta el pronto retorno de nuestro Señor Jesús. Por otro lado, hermano, ni Pedro era más que los otros apóstoles, ni Pablo era más, ni ningún apóstol se creía más que todos. Todos trabajaban por un mismo amor e instrucción que recibieron de parte de Cristo. Ellos no estaban preocupados, hermano, por construir un templo, solo de predicar el evangelio. De hecho, cuando murieron los apóstoles, no dejaron delegados, ni jerarquías, ni cabezas, ni nombramientos o algo parecido. Los discípulos de los discípulos siguieron las instrucciones de seguir las enseñanzas de Cristo y siguieron predicando el evangelio bajo persecuciones y amenazas de muerte. Y así siguió el cristianismo hasta que en el 312, con la llegada, hermano, del emperador Constantino, y en el edicto de Milán, donde se promulgó bajo edicto el cese de la persecución de los cristianos. Esta ha sido la historia de la iglesia primitiva, así ha sido la historia de la iglesia primitiva. Esta situación, hermano, iba a traer un antes y un después en el devenir del futuro del cristianismo, ya que en Occidente, hermano, se institucionalizó el cristianismo bajo el dominio aún del Imperio Romano. En tanto, los obispos de Occidente aprovecharon esta unificación de la religión con el imperio y el acercamiento de Constantino para reclamar el primado, o sea, la supremacía sobre los otros obispos, sobre todo Oriente, ya que los obispos de Roma, escuchen esto, creían tener la autoridad universal sobre la cristiandad, lo que esto ocasionó un choque, hermano, sísmico con las iglesias que estaban en Oriente, con los obispos que estaban en Oriente, que veían ellos, los obispos de Oriente, veían al obispo de Roma como un primero entre iguales. O sea, no lo veían como una
autoridad máxima, sino que ellos habían entendido el concepto de no enseñoramiento y lo veían como un igual, pero los obispos de Roma no pensaban de la misma manera. Y obviamente pues se dividieron. Ya esta división de los obispos de Oriente y Occidente se le llamó el cisma de 1054. Nos vamos a quedar aquí analizando un poquito la historia de la iglesia primitiva, porque es muy importante esto, hermano, conocer y entender para saber cómo se suscitaron las cosas a lo largo de los siglos. Bendiciones, hermano, vamos a dejarlo aquí. Nos veremos en otra ocasión y seguiremos estudiando un poquito más con respecto a los comienzos de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva. Bendiciones a todos.